Bueno, muy buenos días para toda nuestra asistencia en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy sábado 7 de junio del año 2025. Agradecemos a ustedes por sacar un tiempo de su descanso y dedicarlo a estos conversatorios, estas actividades que realiza AIMSE, Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad de Emergencias, eh, con nuestra casa matriz, sede principal en España, y especialmente desde el capítulo Colombia para todos ustedes. Así que gracias y bienvenidos a este conversatorio donde vamos a tratar temas sobre accidentes y emergencias en espectáculos públicos. En el día de hoy les vamos a pedir el favor mantener sus micrófonos cerrados. Si desean activar sus cámaras, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Las personas que tengan preguntas las pueden escribir en el chat, de ahí las leeremos a nuestro invitado en el día de hoy. El tema de hoy es muy importante, toda vez que una problemática que se presenta a nivel mundial. No es solamente de nuestra región en Latinoamérica, no es solamente de algunos países en otros continentes, sino que es una problemática que frecuentemente se presenta y ¿a raíz de qué? A raíz de simples pasos, procedimientos burocráticos que quedan solamente en eso. Se presentan situaciones como una negligencia total o muy grande por parte de los entes de control que les corresponde el manejo y valga la redundancia, control de este tipo de eventos, de estos espectáculos públicos, ¿no? Se queda solamente en el simple lleno de requisitos de papel y en el pago de los impuestos, porque a eso sí le ponemos el ojo, le damos la prioridad necesaria, pero al resto de las medidas de seguridad, aquello que nos hablan siempre de la seguridad y salud en el trabajo, eso pasa, yo diría que hasta un quinto plano, porque aquí lo más importante para los entes de control y para los organizadores de los eventos es que se venda el total del evento y que podamos recuperar la inversión que hemos realizado. So pena de lo que sucedió, por ejemplo, en República Dominicana hace pocos días o días atrás, donde interesó más lo que estamos diciendo, la venta, interesó más esos lazos burocráticos y de amistades que realmente la seguridad y la integridad de las personas que asistieron a ese evento y vamos a ver los resultados que esto generó. Y muchas veces nosotros, como asistentes a estos eventos públicos, a estos espectáculos públicos, también tenemos parte de responsabilidad, porque sobreponemos a las medidas de seguridad la diversión. Vamos solamente a divertirnos, pero no estamos conscientes de que algo puede llegar a pasar. Y es mejor estar preparados para algo que remotamente suceda a que suceda y no estar preparados. Entonces, en el día de hoy, para este tipo de conversatorios tan importante, tan delicado, y como lo hemos visto en muchos países y aquí en Colombia, con nuestras ferias y fiestas en muchos pueblos, en muchos municipios, donde hacen esas famosas corralejas, donde sueltan un toro y la gente se emborracha, y son tablados mal construidos que muchas veces se van al piso representando lesiones personales, representando muertes de asistentes y etcétera, etcétera, etcétera. Así que en el día de hoy hemos invitado a Francisco Javier González Fuentes desde España. Francisco es presidente de ADISPO, que es la Asociación de Directores de Seguridad de España. Hace parte del turno de peritos y mediadores de seguridad de ADISPO. Es vicepresidente de AIMSE en España y a nivel internacional, presidente y fundador del Foro Iberoamericano de Seguridad de Emergencias,
Es licenciado en criminología, máster universitario en prevención de riesgos laborales, máster en criminalística, máster en ciberseguridad, director y jefe de seguridad, lógicamente avalado por el Ministerio del Interior en España, titulado universitario como detective privado, que también es completamente diferente a cómo se maneja esa actividad en nuestra región. Allá en España es certificado por el Ministerio del Interior. Es militar de carrera especializado en seguridad corporativa e inteligencia. Ha sido profesor y es profesor en varios cursos universitarios sobre seguridad y ciencias forenses. Es técnico superior en prevención de riesgos laborales y es el director de Intel Forensic GIF Soluciones, que es una academia legalmente constituida y con resolución para expedir cursos en España y a nivel mundial. Así que, Francisco, sea usted bienvenido a este conversatorio. Sabemos de sus capacidades, sabemos de sus conocimientos, por lo que estamos completamente seguros de que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Así que buenos días, Francisco, buenos días a todos, bienvenido y el micrófono es completamente suyo. Henry, muchísimas gracias por tu presentación. Es un verdadero honor, saludaros a todos desde España, desde el puerto de Santa María en Cádiz, que es donde me encuentro actualmente. Y vamos a tocar un tema bastante peliagudo, ¿no? Como dice, ¿no? Mi amigo Henry, es un tema bastante complicado. Como bien dice, vamos a disfrutar las fiestas, los eventos públicos, pero muchas veces como ciudadanos no somos conscientes de dónde nos metemos y qué es lo que nos puede llegar a pasar cuando no hay una buena praxis en la previa, en la auditoría o inspección de ese evento público, ¿no? No sé si pueden ver la pantalla, Henry, la ven bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a ver si puedo conseguir. A ver. Ahí está. Vale, vuestra pantalla completa. Bueno, en esta presentación de hoy vamos a ver de manera somera muchísimos conceptos, ¿no? De cara a un evento público, como le podemos llamar y como la normativa acá en España lo considera, ¿no? Vamos a ver en la introducción por la importancia de la seguridad en los eventos públicos, un contexto normativo para que ustedes puedan asimilar y comparar la normativa que hay aquí en España de manera somera con la que hay en Latinoamérica, en Hispanoamérica, la normativa de prevención de riesgos laborales y la norma básica de planes de autoprotección del Ministerio de Interior, la prevención de riesgos en eventos públicos, las obligaciones legales de los actores involucrados, como bien ha dicho Henry, respecto a la administración pública, respecto al organizador o empresario, ¿eh? Vamos a hablar de dos casos reales muy mediáticos. Uno que ocurrió en España en el año 2012, que es el caso del Madrid Arena, y otro que recientemente en Iberoamérica, como en República Dominicana, en la discoteca Yeset, que es donde ha comentado Henry. Vamos a hacer una comparación como técnicos previamente, técnicos en seguridad, a la hora de poder hacer una auditoría o un plan de autoprotección y la post-actuación cuando se materializa un accidente como perito judicial. Veremos algún modelo en casos de perito judicial de cursos que tenemos acá en España con la universidad. Las responsabilidades legales, donde se dirimen las responsabilidades de las personalidades jurídicas y físicas y, lógicamente, de la administración pública. La psicología del pánico en gestión de multitudes, que es un factor determinante. Veremos algo de checklist en seguridad para organizadores, innovación tecnológica, ya que estamos en una seguridad 5.0, podremos verificar lo importante que es este tipo de técnicas a la hora de poder gestionar un espectáculo público, la seguridad de un espectáculo público, ¿no? Una comparativa internacional de ambos, de diferentes regiones, país-región, en Europa, en España en este caso, con Iberoamérica, Colombia, México, República Dominicana, Argentina, algo que vea un cuadro comparativo, ¿vale? Y una estadística simple de siniestros y unas conclusiones final que podemos compartir, ¿vale? Bueno, voy a quitar esto de aquí un momentito. A ver, ocultar esto. Vale, que si no me lío. Vamos a ver.
Pues nada, la seguridad en los espectáculos públicos, como bien dice Henry, no es una opción. Es un imperativo legal. La seguridad, lógicamente, va acompañada de un derecho de la seguridad y hay que establecerlo en todas las actuaciones de la organización y en este caso, de los asistentes, ¿no? La importancia crítica, bueno, podemos tener una gestión adecuada de los riesgos en el vector público, que es vital para prevenir los accidentes y proteger las vidas humanas. En el contexto normativo muy exigente, en España está muy regulado el tema de los espectáculos públicos. Y después el objetivo de esta sesión, como hemos comentado, pues ofrecer un análisis profundo de la normativa aplicable y de los procedimientos prácticos para implementar las medidas de seguridad eficaces, ¿vale? Aquí hago una referencia y pongo entre paréntesis obligación. Bueno, es obligación en determinados casos. Siempre es obligatorio. ¿Por qué? Porque por encima de la norma básica muchas veces, cuando no hay plan de autoprotección, el empresario, conforme la ley de riesgos laborales acá en España, según su artículo 20, tiene que establecer unas medidas de emergencia, un plan de emergencia básico para ocupar la actividad preventiva, ¿vale? Por lo tanto, cuando no se cubre la actividad en concurrencia pública en el ámbito de la autoprotección, pues veremos en posteriores diapositivas donde se aplica el plan de autoprotección, que es en muchísimas actividades, ¿vale? Lo iremos viendo. A ver si pasa. Ahí. Sí. Bueno, como pirámide, como base piramidal, en lo que es la gestión de riesgos en espectáculos públicos, como he dicho anteriormente, la parte pequeñita base de la pirámide, la ley de riesgos laborales para el empresario, ¿vale? Para el empresario que es barra organizador del evento, que es la ley 31/95 de riesgos laborales, que establece los principios generales de prevención y obligaciones empresariales frente a los riesgos laborales, ¿vale? Esto es una de mínimos ya para cumplir con un evento público, ¿vale? A la hora de poder estar en un evento. Después tenemos el Real Decreto 393/2007, que es la norma básica de autoprotección del Ministerio de Interior, que regula la elaboración, implantación y mantenimiento de los planes de autoprotección en actividades de riesgo. Aquí ya nos metemos y metemos en el cajón muchísimas más actividades. Ya no son solo riesgos laborales, ya vamos a hacer un evento de pública concurrencia donde tenemos que hacer una evaluación de riesgos generales, no solo de riesgos laborales, sino que tenemos que ser más holísticos, abrir más el campo de actuación y establecemos una serie de criterios, ¿vale? Que lo iremos viendo. Y la normativa complementaria que incluye el Real Decreto 2816 de 1982, como pueden ver, tiene muchos años, pero es la que regula, la que cuando la Administración regula acá en España los espectáculos públicos, ¿vale? Aquí la capacidad ejecutora e inspectora de la Administración Pública, a través de las policías municipales, los técnicos de protección civil y demás, pues hacen las inspecciones correspondientes a la hora de poder hacer un evento público. Seguimos con la normativa y prevención y responsabilidades, ¿no? Bueno, pues un marco legal muy robusto. La propia Constitución española ya habla del principio de la seguridad, del derecho de la seguridad, ¿no? La Ley Orgánica 4/2015, que faculta a las autoridades para prevenir riesgos y suspender en eventos públicos, en eventos peligrosos. En este caso es la Ley de Seguridad Ciudadana, donde la policía, en el caso de que haya un caso de riesgo grave, inminente o peligro de mortal, lógicamente la propia policía puede clausurar el evento y precintarlo, ¿vale? Las obligaciones de los organizadores y autoridades, bueno, pues lo mismo que ha dicho Henry, desde licencia, planes de autoprotección, hasta inspecciones, presencia policial para garantizar la seguridad y, lógicamente, los planes de autoprotección los elabora un técnico competente, ¿vale? Que es una persona que está habilitada ante un registro de la Administración Pública para firmar y elaborar planes de autoprotección. En este caso, hay directores de seguridad, técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, arquitectos técnicos con especialidades, etcétera, ¿no? Las lesiones vamos a ver también las lesiones de cada caso emblemático, por ejemplo, el Madrid Arena y la YESET, la discoteca de República Dominicana que se llama YESET, que fue en el año 2005, donde se muestra las consecuentes negligencias en la entidad corporativa, ¿no? Por decir, vamos a valorar un poco por las distintas responsabilidades que se materializa en el caso de accidentes, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes. Con la gorra de técnico de seguridad vamos a hacer una auditoría o vamos a hacer un plan de seguridad o un plan de autoprotección,
pero cuando se materializa un accidente, pues podemos actuar como peritos en este tipo de cuestiones, ¿no? Implica, lógicamente, aquí nuestro escudo de protección civil, que es un escudo mundial, de entidad mundial, implica que muchas veces pues, hay una responsabilidad patrimonial que hay que cubrir cuando hay ciertos activos implicados donde se tienen que indemnizar víctimas y demás, ¿no? Seguimos un poco muy sencillamente para no profundizar mucho, para que ustedes vayan comparándose y se vayan situando de una manera legal donde puede encajar todo este tipo de cuestiones en sus diferentes países, en vuestras regiones, en Colombia, Argentina, seguridad ciudadana, bueno, la ley orgánica, que es la que hemos visto anteriormente, la 4/2015, que otorga facultades para las autoridades para suspender los eventos, regulaciones y ordenaciones reglamentarias que dirimen de la 1982, donde, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una ley ya que regula este tipo de cuestiones, y el plan de autoprotección y la ley de protección civil, la ley 17/2015, que es la ley de protección civil que exigen planificación de emergencia y coordinación interinstitucional, ¿vale? Aquí tenemos en esta pantalla una comparativa para Iberoamérica de cómo todo este tipo de normas, por así decirlo, encaja con vuestros diferentes países, ¿no? En los aspectos de normativa base, pues en España tenemos la normativa del Real Decreto 393/2007, que es la norma básica de autoprotección que regula el Ministerio de Interior, pues tiene consideración y tiene equiparación pues, en contextos legales en los diferentes países. En México, por ejemplo, tenemos la norma NOM 002 STPS 2010 de protección civil, en Chile, Argentina y Colombia, ¿vale? No sé si en Colombia es esa ley la que afecta a este tipo de normas, ¿vale? La obligatoriedad del plan. ¿Siempre es obligatorio el plan? Sí, según el anexo 1 en España, que lo iremos viendo más posteriormente en distintas diapositivas, veremos en qué circunstancias es obligatorio el plan de autoprotección, ¿vale? En México, pues también es obligatorio, dependiendo en trabajo y edificios públicos, ¿vale? En Chile, también riesgo y gran concurrencia. Es determinante. La base de todo esto es la concurrencia pública, ¿vale? Es donde se determina muchas veces las situaciones de riesgo en eventos públicos, ¿no? En Argentina, pues sí, según actividad y riesgo, pues lo mismo. Y en Colombia, pues también, según entidades públicas y privadas, ¿vale? La evaluación de riesgo, los aspectos de la evaluación de riesgo conforme a la normativa, pues es detallada en el análisis de amenazas y vulnerabilidades que contempla la norma básica de autoprotección en España, ¿vale? En México, pues también riesgos laborales e industriales, protocolos de seguridad laboral en Chile. En Argentina, pues también tenemos según tipo de actividad. Y en Colombia, análisis obligatorio. Esto es el análisis de riesgo en todo tipo de cuestiones debería ser siempre obligatorio, ¿vale? Para poder cuantificar y hacer una medida de riesgo, una métrica y poder imponer las correspondientes medidas preventivas, ¿no? Y la planificación de la seguridad en el evento, ¿vale? Los simulacros, que también los regula la ley, también en España es obligatorio una vez al año siempre y se tiene que comunicar a la autoridad correspondiente. México también, es lo mismo, ¿vale? En Chile, pues también se pueden hacer ejercicios periódicos. En Argentina, mínimo un año anual, variable también. Y en Colombia también, según aquí, después, si no en el foro, en las preguntas, podemos comprobar este tipo de cuestiones, ¿no? Y afinar un poco más la puntería. La organización interna, pues lo mismo. Hay brigadas, evacuaciones auxiliares, incendios. Estos son los equipos de primera intervención, segunda intervención, que están regulados en el plan de autoprotección, ¿no? En España. En México, pues lo mismo. Como pueden comprobar lo que ha dicho Henry al principio de la introducción de la charla, esto es un problema a nivel mundial. O sea, por mucha regulación que haya y mucha normativa, el riesgo es el mismo en España que en México, que en Colombia, para un evento público. O sea, una previa auditoría y una inspección exhaustiva conforme la norma va a reducir muchísimo el riesgo final, por así decirlo. Aquí, pues en distintas, como hemos dicho antes, en este mapeo que tenemos, las obligaciones del plan de autoprotección, ¿no? Pues mira, acá, pues industrias con sustancias peligrosas siempre es obligatorio. En actividades con riesgo, almacenamiento inflamable o explosivo y espectáculos pirotécnicos, siempre tiene que haber un plan de autoprotección, ¿vale? Lógicamente, aquí en los circulitos naranjas que tenemos aquí, en el aeropuerto es obligatorio, infraestructuras críticas que ya incluso no tiene solo un plan de autoprotección, en infraestructuras críticas, como afecta a la seguridad nacional y al Estado,
convive con un plan de seguridad, con un plan de apoyo operativo y demás, que tiene que firmar un director de seguridad, ¿vale? Estaciones ferroviarias, refinerías, centrales nucleares, también lo tenemos, ¿vale? En el cuadrito amarillo tenemos, pues aquí esto implica ya para el tema de actividad comercial, oficina, más de 2.000 personas, hay que tener obligatorio un plan de autoprotección. Alta ocupación de personas, ¿vale? Centros comerciales, más de 2.000 personas. Centros educativos, más de 1.000 personas. Aquí también es obligatorio un plan de autoprotección. Después tenemos centros vulnerables, centros de personas con movilidad reducida, hospitales y clínicas, residencias geriátricas. También se establece el plan de autoprotección y se establecen por orden autonómica, se establecen por exigencia administrativa, por decisión municipal o según la evaluación de riesgo. Muchas veces son las distintas circunstancias en las que se establece un plan de autoprotección. Y respecto al medio ambiente, en distintas instalaciones que puede ocurrir, ¿no? Y actividades en espacios protegidos y presas y centrales hidroeléctricas, ¿vale? Como hemos hablado, como técnico de seguridad, nos ponemos la gorra de técnico de seguridad y es imprescindible antes del evento pues, un buen shell leak, ¿vale? Hay que hacer un shell leak, pasar una buena evaluación, una buena inspección antes de comenzar un evento público, donde respecto a la documentación legal y permiso, pues se van a pedir licencias municipales, licencias de actividad, seguros de responsabilidad civil, contratos de seguridad y sanitarios validados por la autoridad, ¿vale? También en la infraestructura validada, en donde donde se va a realizar el evento público, se va a llevar a cabo revisiones técnicas de estructura, señalización, iluminación y vías de evacuación y según normativas vigentes. Aquí muchas veces los técnicos de prevención de riesgos laborales tienen muchísimo que ver, porque se encargan en los simulacros, cuando se hace un simulacro con un plan de autoprotección, de fiscalizar y evaluar el ejercicio, que no haya vías de evacuación obstruidas, que no haya falta en las medidas de emergencia, puertas de emergencia. Eso lo suelen hacer los técnicos de prevención y lo hacen bastante bien, ¿vale? Después tenemos planes de emergencias operativos, ¿vale? Plan de autoprotección, los roles asignados que se le va a asignar al personal en la emergencia, los contactos con la emergencia y simulacros previos si aplica muchas veces, ¿vale? En el mismo plan de autoprotección se establece, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Aquí, pues definimos en este croquis un poco más este tipo de Shell, ¿vale? Conforme al plan de autoprotección que tenemos acá en España en el Ministerio de Interior, ¿vale? Tenemos primero que identificar la actividad. Yo estoy seguro que si estas cosas se hicieran bien, como por ejemplo en el último caso que hemos tenido en República Dominicana con la discoteca Yeset, pues seguramente, antes de que se cayera el techo, seguramente en alguna revisión de seguridad estructural, los arquitectos podrían ver evaluado y podrían haber dado la voz de alarma a la hora de que un edificio no cumpla unas medidas de seguridad mínima a nivel estructural, ¿no? Bueno, pues aquí identificación de la actividad, nombre y ubicación del titular, la legislación que se le aplica, ¿eh? También tenemos pues, la descripción detallada del entorno, la instalación, las características constructivas, muy importante. Características constructivas. Aquí hay un factor determinante de riesgo de seguridad estructural donde posiblemente en la República Dominicana se podría haber evitado ese accidente tan trágico, ¿vale? Los riesgos propios y colindantes también. Y también tenemos otro apartado de identificación y evaluación de riesgos, ¿vale? Inventario de riesgo, área especial de riesgo y continuamos con un inventario y descripción de medidas de protección donde vamos a determinar y planificar los medios de protección, medios de detección de alarma, medios de extinción y la organización de la autoprotección. ¿Dónde están los equipos operativos a la hora de poder atender una emergencia, ¿no? Con los equipos de emergencia, funciones de información y demás. También, lógicamente, un plan de actuación ante emergencias. Que esta parte de aquí, el plan de actuación de emergencia en España, si no hay plan de autoprotección, lo cumple el artículo 20 de la Ley de Riesgos Laborales, donde se le obliga al empresario a que cumpla con las medidas de emergencia en sus centros de trabajo, ¿vale? Que aquí tenemos que tener, pues, procedimientos, comunicación interna, puntos de encuentro y demás, en el plan de evacuación. Y lógicamente el plan de autoprotección tiene que tener una integración con las autoridades y se tienen que hacer simulacros, ¿vale? Se tienen que hacer simulacros que ya lo hemos visto en las diferentes normativas, tanto en España, en México, Colombia y demás, que es una vez al año y se tiene que hacer, ¿vale? Y un plan de mantenimiento de la eficacia del plan donde vamos a tener una actualización periódica, registro de incidentes, y etcétera. Y después la correspondiente planimetría, ¿vale?
Muy importante también cuando se desencadenan situaciones catastróficas a los eventos públicos. Un factor muy importante, ¿vale? Para entender la conducta colectiva en emergencia es la psicología del pánico y la gestión de multitudes. El pánico colectivo es como un virus que está en el aire, ¿sabes? Y cuando alguien estornuda, ese virus corre y se contagia a todas las personas que están en el evento público, ¿vale? Esto es un factor determinante en muchísimos eventos públicos. En el caso del Madrid Arena, lo vamos a ver luego. Uno de los problemas, el 70% del problema en la gestión de la emergencia fue el pánico colectivo de las personas, porque todo el mundo corría por el pasillo y efecto embudo, donde había una serie de medidas más de seguridad física, donde no había puertas de emergencia correspondientes señalizadas en los planes. Fue un despropósito todo, pero sí que es verdad que al final las reacciones de masa ante emergencia son muy contagiosas y no siempre racionales, ¿vale? Y requieren una intervención rápida, ¿vale? Tenemos que identificar los puntos críticos de aglomeración. Muchas veces las escaleras, los pasillos, accesos más gestionados, que pueden convertirse en trampas mortales en situaciones de pánico, que esto es lo que he estado comentando en el caso del Madrid Arena, ¿vale? Y después, lógicamente, pues tenemos que tener dentro de los procedimientos pues gestiones técnicas de multitudes. Por ejemplo, el crowd mapping, que es un mapeo de colaboración donde la gente previamente señaliza puntos negros en la emergencia e indican, se da en determinadas circunstancias donde indican posibles vulnerabilidades, donde usamos barreras, señalización dinámica y protocolos de control de flujo, etcétera, ¿vale? Como hemos dicho también anteriormente, importante, estamos en una seguridad 5.0, ¿vale? En una seguridad 5.0 donde tenemos que tener ya en cuenta pues muchísimas técnicas y sistemas a la hora de poder gestionar y optimizar una emergencia, ¿vale? Por ejemplo, por la videovigilancia inteligente. Y hay empresas de sistemas que, en España que se dedican a la seguridad privada, que ya tienen sistemas para detectar alertas dentro de los eventos públicos, ¿no? Donde hay cámaras con reconocimiento facial, conteos de personas, detección de comportamientos anómalos, o sea, ya incluso el propio sistema detecta un comportamiento anómalo. Un señor que está en una fiesta y tiene una bengala y la quiere tirar, pues seguramente ya la videovigilancia previamente, con su procedimiento de inteligencia, ya lo haya detectado, ¿vale? Antes de tirar incluso la bengala o que vaya a hacer otro tipo de cuestiones, a otra acción antisocial contra el evento público, ¿vale? Después tenemos pues la inteligencia artificial, lógicamente, con la analítica predictiva, donde desarrolla algoritmos que anticipan picos de densidad o riesgos de avalancha, analizando datos en tiempo real y las correspondientes apps de gestión digital de acceso, donde hay entradas nominales, control de aforo, trazabilidad de asistente mediante aplicación móviles, ¿vale? Esto, lógicamente, no es el futuro, esto es presente, ¿eh? Esto es presente, esto y hay proveedores de ingeniería que se dedican a dar en eventos públicos macro fiestas, macro conciertos, ya este tipo de medidas, ¿vale? Para poder apoyar a los eventos públicos. Pues como hemos dicho anteriormente, también nos gusta comparar un poco la seguridad en espacios públicos pues, en Europa y con nuestras regiones de hermandad en Iberoamérica, ¿no? Como México, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, ¿no? Pues en Europa, pues nos basamos muchas veces en un modelo preventivo, ¿vale? Ojo que, como dice Henry, no es un problema ni de primer ni segundo mundo, ¿vale? O sea, esto es un problema generalizadamente internacional, o sea, el riesgo es igual en todos lados. Lógicamente, hay normativa, España es un país muy regulado en el ámbito de la seguridad, en seguridad privada, muy regulado, y hay un estricto cumplimiento normativo de la ley, ¿vale? Pues los modelos en Europa son preventivos, donde la normativa pues exigen pues regulaciones locales, hay muchas comunidades autónomas en España que hay normativas reglamentarias para la evaluación e inspecciones de eventos en espacios públicos, que lo llevan las policías municipales, muchas veces los ayuntamientos, los técnicos de protección civil, ¿vale? Y donde se realizan pues muchísimos simulacros y demás. En Iberoamérica pues está en constante evolución, ¿vale? Porque países como Argentina, Colombia, República Dominicana, pues han mejorado la legislación, que esto ha pasado en España también, ¿vale? Tras una tragedia, ¿vale? Y entonces hay falta cultura preventiva sistemática, ¿vale? Después, las tendencias convergentes en todos los países, bueno, pues se observa un avance hacia estándares comunes, evaluaciones de riesgo más comunes, la normativa ISO, que, ¿no? Que a veces, pues,
estandariza muchos procedimientos, muchas formas de trabajar, ¿no? Y después licencias integradas y formación obligatoria, porque la formación también es igual en todos los sitios, ¿sabes? Entonces, esas son ahora mismo las comparaciones que podemos tener en nuestros diferentes países, ¿vale? Pues hay muchas veces, hay regiones donde no hay mucha formación, no se invierte en eventos públicos, en seguridad en eventos públicos, y en Europa pues hay muchas veces pues que también, ¿no? No implica de que esto sea siempre así una tendencia de esta manera, ¿no? Estadísticamente, los siniestros en espectáculos públicos, bueno, pues los datos clave, pues miren ustedes cuáles son, ¿eh? Estos son causas de accidentes en espectáculos públicos. Las principales causas de accidentes, el más común, el 32%, el sobreaforo. Y el sobreaforo viene determinado por una falta previa en el análisis de riesgo a la hora de hacer análisis de riesgo en la planificación del evento público, al establecer las medidas de seguridad y el plan de autoprotección. Cuando hay un sobreaforo, pues lógicamente hay muchísimas desgracias, ¿vale? En los fallos estructurales, el 24%, ¿vale? No hay inspecciones muchas veces técnicas de arquitectos o técnicos competentes en la materia para poder verificar la seguridad estructural de las instalaciones. Los incendios, 18%, ¿vale? Y fíjense ustedes aquí que tenemos cuantificado en la estadística el pánico colectivo. El 14% es el pánico colectivo. O sea, siempre está, el pánico está ahí latente en el evento público, ¿vale? La frecuencia y letalidad en la última década pues son más de 210 eventos con víctimas, uno de cada 5 con resultado mortal, ¿vale? Y las tendencias por regiones, pues mayor incidencia en América Latina por deficiencias normativas e inspecciones irregulares, lo que ha comentado Henry al principio, ¿vale? Por ejemplo, los espectáculos taurinos, como él dice, las corraletas y demás, que la gente bebe alcohol, se tiran al ruedo o corren por la calle, pues eso suele ser un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay falta de control. Acá en España, que hay mucha cultura taurina, en muchos eventos públicos de trascendencia taurina, por ejemplo en San Fermín, hay mucho control, porque hay masas, hay un mayor número de personas que corren en el encierro, hay filtros de seguridad pública, policía, seguridad privada, no pueden acceder con alcohol a la vía pública, o sea, está bastante controlado, ¿vale? Bueno, la prevención de riesgo en espectáculos públicos hay una medida clave para garantizar la seguridad. Lo de siempre, evaluación de riesgo y aforo. El aforo, muy importante en los eventos públicos. El organizador debe identificar, en el plan de seguridad o plan de autoprotección, debe identificar peligros estructurales climáticos, riesgos climáticos, dependiendo de la región, riesgos de pánico o sobreaforo y actuar preventivamente, siempre prevención. Auditoría igual a prevención. Plan de autoprotección. Incluir las rutas de evacuación, equipos de emergencia y simulacros obligatorios para eventos masivos, siempre. E infraestructura y personal sanitario. Escenarios seguros, salidas señalizadas, dispositivos médicos y coordinación con servicios de emergencia. En el Madrid Arena, una de las causas que se jugó fue que el médico que estaba allí en el Madrid Arena era un señor que estaba jubilado, que no estaba, que era médico, pero que estaba jubilado el señor allí, no sabía cómo se usaban los equipos de desfibrilación semiautomática, el hombre pues no estaba colegiado, tenía la licencia ya que no estaba en la colegiatura porque estaba jubilado, y eso fue uno de los problemas. O sea, me refiero, técnicos de emergencias competentes, que haya un dispositivo de riesgo previsible con ambulancias, equipos sanitarios facultativos y demás, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poco los casos mediáticos, pues el caso del Madrid Arena en el año 2012, que fue una tragedia que hubo en España, donde la Asociación de Directores de Seguridad, que tengo el gusto de presidir, pues sentó una fase para crear un turno de perito en judicial, basándonos muchísimo en la trascendencia negligente que tuvo el Madrid Arena en muchísimos casos, no solo en seguridad privada, en muchísimas parcelas, en planes de autoprotección, en seguridad pública también hubo muchos problemas, en seguridad privada, ¿no? Y también vamos a ver en el tiempo, cómo ha transcurrido en el tiempo, por lo que hemos tenido ahora mismo, lo ha dicho Henry, la discoteca Yese en República Dominicana, donde falleció el cantante merenguero Rudy, también en el escenario y demás, ¿no? El caso del Madrid Arena en España en el año 2012, bueno, pues ya lo he dicho, una tragedia por sobreaforo y fallos de seguridad, ¿vale? Un hecho clave, según dice la instrucción y en las diligencias, se vendieron 17.000 entradas para un recinto autorizado para 10.620 personas, ¿vale? Causando una avalancha mortal, ¿vale?
Las deficiencias organizativas, pues había puertas cerradas, salidas bloqueadas, el personal médico no estaba cualificado y preparado y fallos de seguridad pues insuficientes. ¿Vale? Las consecuencias legales de este proceso, aquí en estos casos ya estamos pasando de la previa, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, una gorra que teníamos antes como técnico de seguridad o responsable de seguridad, donde estamos trabajando en la inspección y en la auditoría previa, ¿vale? En la evaluación de riesgo, análisis de riesgo previa al evento, y aquí estamos ya actuando ya como peritos. Estamos analizando casos donde se ha materializado una tragedia, una catástrofe, y nos llaman ya como peritos, como expertos en seguridad, para poder hacer un análisis forense de las circunstancias, ¿vale? Consecuencias legales de este tipo de cuestiones en el Madrid Arena, bueno, pues condenas penales, hubo gente que ha estado, hay gente que ha estado en la cárcel, inhabilitaciones y revisión normativa tras el proceso judicial, hubo un juicio social y mediático, lógicamente, porque murieron 5 chicas, si no mal recuerdo, y un juicio y un tema muy mediático, ¿vale? Aquí vamos a ver en esta infografía, vamos a ampliar donde se determinan las consecuencias legales, pues un poco para que ustedes vean la trascendencia y una cronología del tipo de accidente, del tipo de tragedia que se llevó a cabo aquí en Madrid, en el Madrid Arena, ¿vale? Pues mire usted el aforo, ¿vale? Aquí dice, en este cuadro, en esta infografía, dicen aquí los técnicos que se vendieron 9.650. Las diligencias que se tomaron en el caso fueron 17.000 entradas, ¿sabe? O sea, en la planta 2 había 3.000 personas de aforo, planta 1 3.920 y planta 0 3.660. En el total de personas 10.620, ¿vale? El lugar del accidente se estableció en la pista central, en el pasillo central frente al escenario, en la planta 0, y según los asistentes a la fiesta no se controlaba la distribución de los asistentes por planta, por lo que en la planta baja pudo concentrarse más gente, ¿vale? Aquí podemos ustedes ver la trascendencia de las personas por los distintos vomitorios y pasillos de Madrid Arena, que Madrid Arena es un sitio bastante grande, y miren ustedes pues la tragedia que hubo aquí, por una falta de descontrol, de coordinación, ¿vale? Porque hubo gente que no estaba en los controles de seguridad, había gente que eran auxiliares o porteros, que no tienen formación, la misma formación que puede llegar a tener un vigilante de seguridad en la gestión de emergencias. Y ya le digo, una bengala o un petardo pudieron provocar un agolpamiento en la zona de pasillo. O sea, el pánico colectivo. Suena un petardo, suena una bengala, la gente comienza a correr, ¿eh? Y por los pasillos, sin plan de seguridad, sin plan de emergencia, puertas cerradas de emergencia, una catástrofe, una hecatombe, y con las consecuentes víctimas, 5 personas que murieron, creo 5 chicas y demás, ¿vale? Os voy a poner el vídeo para... En las imágenes se ve uno de los vomitorios del pabellón cuando ya se ha formado el tapón. Los jóvenes caen unos sobre otros y se encuentran completamente atrapados. Imposible moverse. El personal de seguridad con chalecos amarillos es consciente de la gravedad de la situación y comienza a tirar de ellos desesperadamente. Observen a la izquierda de sus imágenes. Algunos son más fáciles de rescatar. Salvan primero al joven del jersey verde, después al de azul, pero mover a los que están en el suelo es más complicado. Los vigilantes llegan a apoyarse en la pared para tener más fuerza. Una joven relata con su móvil lo que ve. Gente amontonada. Tapón en Madrid Arena, Steve Aoki, Halloween, 31 de octubre del 2012. Gente asfixiándose. Gente asfixiada. Chicos llorando. Las imágenes muestran el enorme esfuerzo del personal de seguridad. El caos es total. Hay un momento en el que tienen que empujar a los jóvenes para que dejen sitio y poder sacar a los que agonizan en el pasillo. Un grupo de chicos decide hacer un cordón de seguridad para impedir el paso. Ya en plena confusión, a unos metros de allí, alguien lanza una bengala, lo que incrementa el caos. Un miembro de seguridad acude a apagarla. Este es el momento en el que rescatan a una chica desmayada. A la izquierda, de rosa, una emotiva imagen. Otra joven puede abrazarse a su amiga. Bueno, pues ya han podido comprobar la trascendencia del momento real que se vive en esos momentos con el personal de seguridad, muchos que estaban colaborando en el dispositivo.
gente que había también algunos de seguridad privada, pero sobrepasados y gente con alcohol, la gente asfixiándose por el sobreaforo y el taponamiento, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora el caso de la discoteca Yesep en República Dominicana. Esto fue en el año 2025. Año 2025. El caso del Madrid Arena fue el año 2012. O sea, que han pasado los años y en otra parte del mundo pues seguimos teniendo otro mismo problema, ¿vale? Pues tenemos un desastre en plena actuación. Durante un concierto, el techo de la discoteca Yesep colapsa sobre unas 2.000 personas, ¿vale? La causa e indicios previos, pues se detecta caída de polvo momentos antes, posibles fallos estructurales o deficiencias en remodelación. Si un arquitecto municipal, un técnico competente, hubiera hecho la previa evaluación e inspección conforme exige las normativas, pues posiblemente podríamos haber evitado el accidente, ¿no? Aquí, como hemos dicho, pues hay una regulación reactiva en la República Dominicana. Ha tenido que pasar una tragedia para que el gobierno de la República Dominicana, los políticos, pues se puedan meter con estos 124 muertos en circunstancias y puedan valorar la normativa en caso de autoprotección, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí un momentito. Ahí. Lo mismo, vamos a ver un vídeo de este caso también. Se cayó algo de arriba, ¿ves? Sobre la 1 de la madrugada, un estruendo interrumpe la música en la popular discoteca Jet Set en República Dominicana. Se cayó algo de arriba, ¿ves? El concierto sigue. Sobre el escenario, el merenguero dominicano Rubí Pérez observa hacia el techo. Se cubre los ojos con la mano, intentando bloquear la luz del escenario para ver mejor lo que ocurre. Segundos después, el techo colapsa. La imagen se pierde, pero se escuchan los gritos de desesperación. El derrumbe ocurre en la madrugada del lunes al martes en Santo Domingo. Cientos de personas disfrutan del espectáculo en el momento de la tragedia. Las luces del recinto caen, fragmentos del techo y parte de la infraestructura superior del edificio se desploman atrapando al público. Los escombros esconden a heridos y supervivientes, pero también fallecidos. Poco después, los equipos de emergencia inician las labores de rescate. Estamos concentrados simplemente en sacar a las personas, poderlos rescatar. A la mañana siguiente, decenas de familiares y amigos se agolpan frente al club, buscando respuestas. Que estaba ahí con su compañero de trabajo, aún no aparece ninguno del grupo. Allá adentro todavía. Revisan listas pegadas en las afueras de las tiendas cercanas, nombres, fotos y el dolor de la espera. El parte que las autoridades publican en la noche del martes habla ya de 98 fallecidos y 155 heridos. Entre las víctimas mortales está el propio Rubí Pérez. Las causas del colapso siguen siendo desconocidas en ese momento. Es todavía salvar vidas que es lo que está haciendo. Y la búsqueda entre los escombros continúa, luchando contra el tiempo mientras sigan llegando reportes de personas desaparecidas. Bueno, pues lo mismo, ya han podido ustedes comprobar la tragedia, ¿no? Cuando no se hacen las cosas bien muchas veces, no es un factor de suerte. La suerte viene cuando muchas veces, o la desgracia viene cuando las cosas no se hacen bien previamente, ¿vale? Entonces, seguimos a ver si pasa la página aquí. Perfecto. Bueno, pues aquí, como vuelvo a insistir, en la auditoría previa, que es igual a prevención, como hemos estado como técnicos de seguridad evaluando y inspeccionando, haciendo el análisis de riesgo, planificando las medidas de actuación preventiva y demás. Aquí estamos como peritos en el caso, en este tipo de cuestiones, cuando se desencadena una desgracia de esta hecatombe, de este tema en eventos públicos, ¿no? Por los peritajes técnicos y judiciales, bueno, pues ingenieros, arquitectos y expertos en seguridad, como puede ser nuestro caso en el ámbito de la seguridad internacional, ¿no? Analizan las causas del derrumbe, incendios o avalanchas, ¿no? Recogidas de pruebas y reconstrucción, también se hace una cadena de custodia en el ámbito de la pericia en los accidentes en eventos públicos. Hay que hacer una cadena de custodia, un análisis forense, donde se analizan las grabaciones, los planos, los testimonios y condiciones estructurales para entender la dinámica del siniestro, ¿vale? Y, lógicamente, la relevancia jurídica de nuestro informe, de nuestro peritaje, que sustenta en procesos penales
Penales muchas veces es cuando ya la policía ha hecho su trabajo y las partes solicitan al tribunal de que un perito externo, un perito de parte o un propio perito judicial del juez pueda trabajar en ese tipo de diligencias, ¿vale? En la causa penal, pero lógicamente lo hace la fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y en el caso del ámbito penal. En el ámbito civil y en el ámbito administrativo, pues seguramente vamos a trabajar más como técnicos, ¿vale? Porque vamos a dirimir responsabilidades, a ayudarle a su señoría, al juez o a fiscales, a ayudar a investigar el caso como peritos, ¿vale? Expertos en seguridad. Y ahí vamos a determinar las negligencias y recomendaremos y acciones preventivas y normativas, ¿vale? Los modelos de informes periciales que tenemos nosotros en nuestra institución de mediación y peritación, como turno de peritos en seguridad, estamos habilitados por el Ministerio de Justicia de España. Y esto, pues, es un caso práctico del Madrid Arena, donde una simulación donde los alumnos pues trabajan en distintas temáticas, ¿no? En el caso del Madrid Arena, que es un caso que es un ejemplo a seguir a la hora de poder, como peritos, poder dictaminar sobre un tema tan peliagudo como este, ¿vale? Como directores de seguridad o técnicos de prevención, como quieran llamarle, ¿vale? Como todo informe, pues tiene una portada, ¿vale? Un dictamen pericial donde se ve un poco la trascendencia, lo ocurrido, es donde ocurre el evento público, el juzgado de instrucción que lo está procedimentando, haciendo las diligencias previas y efectuado por el director de seguridad o perito en seguridad X, ¿no? Lo he puesto de manera para que ustedes puedan tener un ejemplo, una referencia de cómo hacer un informe en este tipo de cuestiones, ¿vale? Como todo trabajo, pues indica un índice, una identificación del perito, donde hay una razón de ciencia, donde se determina el currículum del perito, la identificación de la parte solicitante, el objeto y finalidad del dictamen. Aquí es muy importante porque el juez, cuando lee el informe, hay informes que son de 50 o 80 páginas, y el juez, cuando quiere ver el informe, se va a lo que le interesa, ¿vale? Muchas veces, pues la mayoría de las veces no lo lee entero, ve donde el perito hace sus conclusiones, ¿vale? Y unos resultados obtenidos, una metodología de trabajo, antecedentes, conclusiones y una declaración de objetividad, porque el perito siempre, estando de parte o estando nombrado por un tribunal, tenemos que ser objetivos. Tenemos que ser testigos veraces y técnicos de lo que se está haciendo en ese momento, ¿vale? Pues aquí en el informe una identificación del perito, con la calle, número colegial, titulación y demás, identificación de la parte solicitante, quien nos encarga el informe, que puede ser un familiar de una víctima, un abogado, el propio juez si nos nombra en el juzgado, por eso digo. El objeto y finalidad del dictamen, pues en el caso del Madrid Arena, pues resumimos en 4 puntos, ¿no? Determinar la situación administrativa de la actividad llevada a cabo por la parte mercantil empresa X, que esto es un informe simulado, ¿vale? De uno de los ejercicios que nosotros trabajamos con los directores de seguridad, donde les formamos como peritos judiciales, ¿vale? Determinar la naturaleza de los sucesos que se mencionan, la presencia de irregularidades, tanto legales como técnicas en la realización del evento, ya sea por parte de la administración pública, ayuntamiento o la empresa concesionaria, ¿vale? El punto 3, determinar los posibles riesgos y efectos negativos que estas irregularidades provocan sobre las personas y el patrimonio. El punto 4, determinación de la normativa administrativa vulnerada, ¿no? La finalidad de este dictamen es la de hacer ver de una manera sencilla y práctica los hechos más relevantes de este litigio por las partes, para que este tribunal pueda exigir responsabilidades cual estime oportunos respecto al juicio, ¿vale? Pues aquí lo mismo, una metodología de trabajo donde se cuenta cronológicamente los hechos, como perito, pues el día 20 de agosto el juzgado de instrucción de Madrid se pone en contacto con el perito don fulano, con el fin de que éste elabore un dictamen pericial de procedimiento de diligencias previas y así sucesivamente, ¿no? Y explicando punto por punto el trabajo del perito, ¿vale? Aquí, pues que se analiza documentación, autoprotección y evacuación de protección civil, se visualiza la normativa que afecta a este tipo de cuestiones, la ley de riesgos laborales, ley de autoprotección, protección contra incendios, que está el reglamento de protección contra incendios, etcétera, ¿vale? Es para que ustedes tengan una idea y puedan ver un poco cómo hacen los directores o técnicos de seguridad cuando actúan como peritos, ¿vale?
Resultado de la investigación, en este caso, bueno, pues aquí pues de todo un poco, ¿no? Punto 1, la situación administrativa legal, habla de la situación administrativa de la empresa, del ayuntamiento, de la actuación de los técnicos del ayuntamiento. Antecedentes, pues lo mismo, pues habla de todos los antecedentes del caso, ¿vale? Y las conclusiones del perito, ¿no? En este caso, pues conforme los 4 puntos en el objeto y finalidad, pues el técnico emite sus correspondientes conclusiones para que el juez las tenga como referencia a la hora de poder pronunciarse con una sentencia, porque los jueces no son expertos en todo. Los jueces necesitan técnicos, necesitan peritos que les ayuden y les asesoren a la hora de poder hacer su trabajo. Lo mismo con los fiscales. Hay fiscales que están especializados en una materia concreta, pero muchas veces también tiran de peritos, porque ellos no llegan muchas veces al quid de la cuestión, ¿no? Pues lo mismo, aquí pues todo lo que hacemos en el curso de perito, en los casos prácticos, exponemos a nuestros alumnos a que hagan los informes de peritaje. Y la declaración de objetividad que siempre viene al final del informe, ¿no? Que está predefinida en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, en la que el perito pues, se ratifica plenamente en el informe, ¿no? Y que promete haber actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio. Esto es muy importante porque la propia ley, en el caso de que esto se pueda materializar, que un perito no esté formado, un perito que no tenga competencia en la materia y haga un fallo en el informe que perjudique a las partes, el tribunal le puede exigir responsabilidades administrativas e incluso algunas penales, ¿eh? Por eso digo que esto no es ninguna tontería, ¿vale? Y aquí en el informe, pues también tenemos los anexos, pues la autorización del ayuntamiento que se le da a la concesión del evento público con el número de aforo predefinido por el ayuntamiento, ¿vale? Por eso digo, hay que tener todo este tipo de cuestiones en consideración, ¿no? Los anexos, pues distinta planimetría, la localización, infografía, donde se hizo, los vomitorios, estructuralmente, una reconstrucción infográfica del exceso de aforo. Esto es muy importante porque en el mismo plan de autoprotección, cuando hagamos el análisis de riesgo, seguramente vamos a determinar el tipo de aforo que tiene la magnitud del evento, ¿sabes? O sea, si metemos 17.000 personas en un sitio donde caben 10.000, pues apaga y vámonos, ¿eh? Y después, correspondientemente, pues cuando termina este tipo de cuestiones y pasamos nuestro informe al tribunal, pues empiezan las responsabilidades legales en el accidente. Bueno, que en este caso puede haber responsabilidades penales, que se aplican en casos de muerte o lesiones por imprudencia, sanciones que incluyen prisión e inhabilitación profesional. Responsabilidad civil, que obliga a indemnizar a las víctimas por daños físicos, morales, materiales y que implican también a las aseguradoras. Por eso muchas veces en la parte previa de la auditoría tenemos que pedir todo este tipo de cuestiones. Cuando somos técnicos competentes que estamos haciendo el plan de autoprotección o estamos haciendo la organización de la seguridad del evento, hay que pedir todo este tipo de documentación, ¿vale? Y la responsabilidad administrativa, las autoridades pueden imponer multas, clausuras o inhabilitaciones, deben cumplir normativas de seguridad. Y en esto implica y resume un poco lo que vimos al principio con el escudito de protección civil, ¿no? La responsabilidad patrimonial de los actores implicados, ¿vale? Pues una de las conclusiones finales que vamos hacia una cultura de seguridad en eventos públicos. Aquí, como mi amigo Henry y un servidor y muchos de la organización de AINSE, de ADISPO, del Foro Iberoamericano, pues estamos inmersos en difundir cultura de seguridad en nuestros países y una cultura de seguridad mundial, ¿vale? Para que se hagan las cosas bien, para que a los técnicos de seguridad nos tomen en cuenta, que los directores de seguridad puedan estar siempre al frente de los departamentos y demás, ¿vale? Nuestra prevención puede salvar vidas, ¿no? Donde la mayoría de las tragedias son evitables, con medidas adecuadas, una evaluación de riesgo profunda, constante, bien hecha, la planificación de los medios y los controles de aforo. Las normas efectivas, si se aplican, bueno, pues la legislación es suficiente, pero requiere cumplimiento riguroso por organizadores y supresión activa. Vuelvo a lo que dijo nuestro amigo Henry al principio. Hay que exigir que se cumpla la normativa, hay que estar encima, hay que tener un control exhaustivo de lo que se hace, ¿vale? Que nos estamos jugando la vida humana, no estamos trabajando con
¿sabes? Cultura de autoprotección. Desde el diseño del evento hasta la respuesta de emergencia debe primar la ética de seguridad colectiva. O sea, la deontología profesional del profesional de la seguridad es vital para este tipo de cuestiones, ¿vale? Pues aquí hemos visto de todo, los resúmenes que hemos visto, pues marco jurídico y normativo, prevención de riesgos, evaluaciones de aforo, todo lo que hemos visto en eso, y vamos a concluir la conferencia con unas reflexiones finales, ¿no? Por mi parte, ¿no? Lo primero, que la seguridad es responsabilidad compartida, ¿vale? Los organizadores, autoridades, cuerpos de emergencia deben coordinarse siempre bajo los mismos principios preventivos, ¿vale? También sacar a la luz y compartir con todos vosotros, que seguramente estamos de acuerdo, que los errores tienen consecuencias muy graves, ¿vale? Habéis visto los casos mediáticos, como hemos visto el caso de Madrid Arena en el año 2012, en el año 2012. Y en el año 2025 lo que pasó en la República Dominicana, ¿vale? O sea, tenemos que meter mucha cultura de seguridad, mucha cultura preventiva en los colegios, los institutos, en las universidades, en las empresas, ¿eh? Tenemos que estar dando la matraca, como se dice aquí en España, ¿vale? Y, lógicamente, aplicar la normativa, aunque a muchos les cueste, la burocracia es efectiva. Me refiero, hay que aplicar la normativa para salvar la vida, ¿vale? Tenemos que tener un cumplimiento normativo, cumplir los planes, controlar los aforos, prever las emergencias, y es así, ¿eh? Por eso digo, el director de seguridad, como en nuestro caso, es el responsable de la seguridad patrimonial de las corporaciones, es el responsable, el oficial de cumplimiento normativo, es el que tiene que velar por la seguridad de los activos del evento, de las empresas, de las entidades públicas, donde esté esa persona mandando la seguridad, tiene que tener ese principio, ¿vale? Y nada, y estoy a vuestra entera disposición para todo lo que puedan necesitar. Ha sido un placer y muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, Francisco. Excelente tema. Muy clara toda la participación. Qué importantes son estos temas y ojalá llegaran a más personas, ¿no? Hoy quiero agradecer la presencia en este conversatorio del personal de gestores de convivencia de la Secretaría General y de Gobierno de la Alcaldía de Cota, en Cundinamarca, Colombia, que nos acompañan en este conversatorio. Importante porque también les corresponde a ellos y como bien lo hemos venido diciendo a lo largo de este conversatorio, la responsabilidad es compartida. Vamos a dar paso a algunas preguntas eh, que nos han escrito nuestros asistentes. Nos escribe Leonardo Talí, dice, el evento disruptivo sucedido en la discoteca Jet Set en República Dominicana, ¿se puede catalogar o considerar como un cisne negro? Totalmente. Yo creo que cuando faltan los principios de acción preventiva, actividad preventiva, no impera solamente la parte técnica de la seguridad, sino toda la conciencia de, como hemos dicho anteriormente, la responsabilidad compartida de todos los actores en el evento, ¿no? Del propio ayuntamiento, de la municipalidad, los técnicos, estratégicamente. Un evento cuando se hace de esa manera que no tiene una base técnica a la hora de poder analizar un riesgo, a la hora de planificar una medida de actividad preventiva, eso pues, de este tipo de cuestiones, ¿no? Ok, gracias. Nos pregunta Edison Cadena desde Ecuador. Según tu perspectiva, ¿qué papel desempeña la seguridad privada dentro de estos eventos versus la presencia casi continua de la fuerza pública en este tipo de eventos, en especial los masivos? Saludos cordiales. Sí, en España está claro que la seguridad privada en este tipo de eventos es vital, porque la seguridad privada es complementaria de la pública. O sea, si la pública no llega, va a tirar de la seguridad privada. Siempre. Acá en España tiene que ser así. Me refiero, personal habilitado, cualificado, formado y, lógicamente, fiscalizado por la Dirección General de la Policía, por el Ministerio de Interior, ¿vale? En este caso, es vital
que no puede haber un policía por metro cuadrado en muchas circunstancias porque hay otro tipo de operativa o los criterios son distintos de los jefes, ¿no? Pero sí que es verdad que un buen servicio con una empresa de seguridad privada, pues al final se gestiona bastante bien este tipo de eventos, ¿vale? Gracias. Nos dice Olga Lucía Calle Tobón, nos pregunta, desde su conocimiento, ¿considera que la seguridad en aglomeraciones debe ser prestada por empresas de vigilancia con personal capacitado en plan institucional de respuesta de emergencias y desastres y en sistema comando de incidentes y no por personal logístico que son de oportunidad y no están capacitados? Efectivamente, esto es un tema puramente de seguridad, ¿vale? La logística siempre es preeminente en distintas circunstancias del evento, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la organización operativa del evento. La planificación de medios tiene que ser efectiva, dirigida por en España es el director de seguridad, en Colombia o en otras regiones no sé cómo es, pero sí que tiene que estar al frente de un jefe de emergencia. El plan de autoprotección en España contempla la figura del jefe de emergencia. El jefe de emergencia es el que controla todo el dispositivo de seguridad. Planifica, instaura el dispositivo de riesgo previsible y tiene que estar en contacto con el jefe de seguridad pública que esté al cargo de ese evento. O sea, siempre tiene que ser así. La logística, no puede haber intrusismo en este tipo de cuestiones. El intrusismo en este tipo de cuestiones de gente que no está formada, que no está habilitada, es un problema, porque el personal de seguridad está formado a conciencia en temas de emergencia, ¿sabes? Entonces, también hay personal que está cualificado en España que son técnicos de emergencia, técnicos superiores de protección civil y gestión de riesgo, también existen. O sea, es una responsabilidad compartida de todos. Es que para complementar lo que nos decía Olga Lucía, en Colombia es muy dado, Francisco, encontrar en eventos masivos personas que son contratadas por horas, primero, por horas, sin ningún tipo de conocimiento y les ponen o les colocan un Chalequito. camibuzo que en la parte de atrás dice logística y los paran en Sí. las puertas y esa es la logística que contratan las empresas que hacen estos eventos, arriesgando la integridad física de todos los asistentes. Entonces, es hacia esa parte donde se dirige la pregunta de Olga Lucía. Es Sí. clásico. Aquí tuvimos una situación también, antes de continuar con las preguntas, y es de aplaudirle la responsabilidad que tuvo este artista o esta artista mejor, en el caso de, específicamente hablando de Shakira, que suspendió un concierto en Medellín, venía haciendo una gira de conciertos a nivel Colombia y suspendió un concierto en Medellín ya habiendo vendido toda la boletería del sitio, del estadio donde lo iban a realizar, simplemente o simplemente no, sino porque la estructura de la tarima principal tenía o se había pandeado, presentaba una no conformidad mayor, por decirlo de Sí. alguna manera, y eso ocasionó que el equipo de trabajo de Shakira cancelara por eso el concierto y pues eso acarrea una cantidad de cosas y es entendible que todo el evento tiene que devolver la plata o anunciar una próxima fecha, genera de pronto un inconformismo en los seguidores y etcétera, pero lo que no ven ellos es que lo hacen es por el bienestar de todos, desde la misma artista hasta los mismos asistentes al evento y eso es de aplaudirle porque hubiese sido otro de esos que cantan y bailan a punta de trago. Hubiesen hecho el evento y quién sabe qué hubiera sucedido. Pues Entonces, sí. esta situación es importante. Hay una pregunta, aprovechando que hay personas de una alcaldía y que lo hemos visto también en Colombia, que cuando se presentan este tipo de eventualidades lamentables, los primeros que salen a lavarse las manos son quienes dieron los permisos para hacer el evento. Entonces, la Mm. pregunta es, quien da los permisos para estos eventos son responsables por los hechos lamentables que se puedan presentar por complicidad o responsabilidad compartida.
Sí, efectivamente. Hay una responsabilidad subsidiaria muchas veces de los funcionarios que no hacen su trabajo, ¿sabes? Entonces la asume el Estado. La administración pública es quien la asume. Si el funcionario público no cumple con su obligación como técnico y falla en su puesto de trabajo, la administración pública tiene esa responsabilidad patrimonial que hemos estado hablando antes, ¿eh? O sea, ella asume la responsabilidad subsidiaria de cuando las cosas de sus funcionarios no lo hacen bien. Por lo tanto, el juez en este tipo de procedimientos suele implicar ese tipo de responsabilidad de la administración pública, ¿vale? Aquí hay muchos, en España ha habido algún concejal o algún consejero, por el caso de la Dana ahora mismo en Valencia, ¿eh? No sé si ustedes conocen la causa meteorológica, la desgracia meteorológica que hizo en Valencia, la Dana. Hay consejeros que son cargos públicos que ya están imputados en temas de este tipo de cuestiones, ¿eh? Porque el técnico recibe la alarma de la emergencia, ¿eh? Y el consejero pues dice que él no quiere saber nada, que él es consejero, que es político y que no tiene nada que ver, me refiero. Si el técnico hace las cosas bien y el consejero hace caso omiso de las recomendaciones de un técnico que es su asesor y se materializa en una desgracia, pues lógicamente acabará imputado, seguramente, para exigirle las correspondientes responsabilidades. Gracias, Francisco. Nos dice Carlos Pascuale o Pascale desde Argentina. Doy un ejemplo en Argentina. Espectáculo deportivo en el estadio del Club Atlético River Plate. En cada partido ingresan 80.000 personas. Las salidas de cada tribuna o platea siempre están colapsadas. Ambulancias hay una sola y es para cualquier urgencia de jugadores y muchas cosas más. Imposible hacer un simulacro y prever una emergencia o una catástrofe en estos eventos. Delicada la situación y desafortunadamente hasta que no se presenten los hechos no se toman acciones correctivas. Esa es la más lamentable que se puede presentar. Luis Fernando, por favor, no vamos a dar micrófono. Si tiene alguna duda, por favor, nos la escribe en el chat. Seguimos. La capacitación, nos dice Steven Beltrán, la capacitación constante es una de las claves para llevar a cabo cada evento después del análisis del lugar y el aforo máximo. Bueno, Elena nos dice muy interesante, muchas gracias Francisco Henry. Olga Lucía, ¿qué preparación adicional debe tener el personal de seguridad asignado a los eventos deportivos tipo partidos de fútbol? Sí, acá en España, la Liga de Fútbol, bueno, aquí los equipos de primera división, segunda división, está perfectamente regulado los eventos deportivos. Cada equipo de fútbol tiene un director de seguridad, ¿eh? Entonces el director de seguridad se encarga de formar a su equipo, subcontrata a la empresa de seguridad para establecer los medios humanos en la seguridad física del estadio, es el responsable operativo junto al coordinador operativo que pone en este caso la Policía Nacional, ¿eh? En los eventos públicos deportivos de riesgo. Entonces, aquí en España está bastante bien regulado el tema yo no sé cómo en otros países lo hacen, pero en todos los equipos de fútbol de Liga Española hay un director de seguridad al frente del departamento cualificado y habilitado por la Policía Nacional. Gracias, no, ojalá tuviéramos acá eso. En los clubes donde posiblemente existan, realmente la función que cumplen es sencillamente hacia el interior del equipo y pare de contar. Aquí se han presentado situaciones de las famosas, entre comillas, y muy, no comparto ese tema del famoso barra brava. eh, Eso es una persona ignorante, porque Ujú. los eventos como el fútbol es un evento para uno ir a disfrutar en familia, un momento de relajamiento, de relax, de deporte, de ver competencia sana, y van un poco de tontos, y me perdona la expresión, que ni siquiera le ponen cuidado al partido, se la pasan gritando y dándole a unos tambores de espalda al partido, y en última son los que inician todas las trifulcas que se arman en las graderías. Claro, Unos poco de desadaptados, es lo único que dejan entrar, y fuera de eso entran gratis, ¿no? Que son claro. los que Sí. generan los problemas, entran gratis y después le causan a los clubes de multas y sanciones ejemplares, pues. Bueno, nos dice Wilson Uribe, ¿qué organismo público o entidad privada es responsable de verificar, recomendar o clausurar el evento público? Asimismo, ¿qué controles hay antes de iniciar un evento público?
En el caso de España, para que ustedes lo tengan en consideración, hay la ley de la que hemos comentado al principio, la ley de espectáculos públicos, hay una reglamentación específica a las alcaldías, que son grandes, a las comunidades autónomas, y quien se encarga es la policía municipal. La policía municipal hace inspecciones antes del evento y hace verificaciones, ¿vale? Si no se cumple la normativa, pues sanciona al organizador, puede poner en una conformidad grave y puede parar el espectáculo y toda la historia. Quien lo hace es policía. Ok. En Colombia, por lo que tengo conocimiento, todos los clubes son responsables del primer anillo de seguridad en los estadios. Sí. ¿Por qué se presenta esto? Porque le han querido eh, inculcar responsabilidades a la Policía Nacional cuando el anillo de responsabilidad de ellos no es el primero. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Hay que tener muy en cuenta también en el caso del fútbol, depende también del organismo que organiza el campeonato. Si Ujú. es a nivel de campeonato de clubes, por ejemplo, en Sudamérica está la Conmebol y la Sí. Conmebol constantemente está haciendo cursos de capacitación para seguridad en eventos deportivos como partidos de fútbol de alta magnitud. Entonces, hay que considerar este tipo de eventos. Eh, en últimas, en caso de alguna situación especial, también entran las alcaldías, que son los dueños de los estadios, excepto que el club tenga su propio estadio, a responder por todo este tipo de situaciones. Bueno, nos dice por acá, a ver, Leonardo, Leonardo Talidi, debemos crear conciencia preventiva o reactiva. Wilson nos dice en Bogotá, gestión del riesgo y cambio climático en los municipios, en las alcaldías, correcto. Nos dice Edison, el personal de protección debe tener un perfil determinado para actuar en este tipo de eventos. Lastimosamente en Ecuador y creo en la región se hace caso omiso, ya por desconocimiento o por corrupción. Mm. Pues Es sí, muy al final es cierto, una cosa. es muy cierto, sí. Desafortunadamente, hay un mal que está generalizado a nivel mundial y se llama corrupción. Y la corrupción ha generado cualquier cantidad de los desastres que ha mencionado aquí Francisco en el día de hoy. Y esa corrupción, desafortunadamente, no es solamente en las instituciones públicas, sino también en la rama de la justicia. Yo tuve la oportunidad, y gracias también a Francisco, que en esa ocasión también me guió, perdón, tuve la oportunidad de ser perito judicial de parte en un caso civil de un centro comercial en Bogotá cuando se presentó un atentado con un artefacto explosivo que generó muertos y heridos. No voy a mencionar el nombre, pero ya pues, los que lo conocen lo identifican. Y al presentar el informe pericial eh, que contrató una de las víctimas, quien perdió una pierna y no fue catalogada por ninguna parte, no la habían sido catalogada como víctima de ese evento. Y eso era lo que ella persistía y quería. Al presentar el informe pericial, los abogados de la parte demandada, al ver que no tenían ningún tipo, además usted bien lo sabe, Francisco, que un informe técnico pericial no lo tumba ninguno, porque por eso es que lo contratan, porque el juez no Sí. conoce del tema y contratan a una persona que sí conoce del tema. Aquí Pero en España se desafortunadamente, dice que están expuestos al concepto de la sana crítica, le llaman siempre. exacto. Sí. Aquí se dio en ese momento, primero con un juez que posteriormente fue sancionado, vetado de la justicia de por vida, por corrupto, un juez de la República corrupto, que estaba mal direccionando ese proceso y los abogados de la parte demandada, como no tenían nada que decir respecto al informe técnico pericial, entonces trataron de convertir ese caso en tema politiquero Bueno, y, y donde ve uno la negligencia, la falta de conocimiento, la falta de ética y profesionalismo de muchas personas que ejercen esa rama o esa profesión de ser abogado. Son leguleyos, leguleyos.
Afortunadamente, la ley y la justicia le dio la razón a la señora, porque estamos hartos, como dicen por ahí, de la corrupción, estamos hartos de tantas cosas que deberían terminar de ya, de plano, pero no, vamos paso a paso, pero vamos con paso firme. Por acá nos dice Luis Fernando Jiménez Rodríguez desde Bogotá, dice, todos los eventos deben pasar previamente por un comité de eventos integrado por gestión de riesgos, autoridades de policía, emergencia, seguridad y convivencia para revisar el plan del evento. Hasta ahí es correcto. Todo va en documentos, ¿sí o no, Francisco? Pero Sí, del sí, sí, dicho al pero hecho, dependiendo de las circunstancias muchas veces. sí, del dicho al hecho hay mucho trecho, se queda solamente en el papel. Aquí no llegó, aquí lo revisamos, se presentó el desastre, hay responsable quien lo armó. Dice, para revisar el plan del evento radicado por el organizador. Antes del evento debe realizarse un PMU, un puesto de mando unificado, para validar instalaciones de recursos con el fin de avalar la apertura de puertas. De no ser así, se retrasa dicha apertura o se cancela el evento. Deben programarse el desarrollo de varios puestos de mando unificado con el fin de validar el desarrollo del mismo, incluyendo el PMU post-evento, entre otras acciones más. Sí, eso es, Luis Fernando, muy bonito. Ojalá, de verdad, ojalá lo hagan, lo cumplan, por lo menos en donde usted trabaja. Esperamos que sea así. Pero no nos podemos tapar los ojos ni venir a creer de que todas estas cosas que están escritas se cumplen, porque la verdad no es así. Y lo vemos muy fácilmente en cualquier espectáculo, cualquier evento, Hemos visto donde los casos reales acá ahora mismo, en los lo vídeos. estamos viendo, ¿es correcto? Eso no queda sino en el papel y echarse la bendición para que después de que dan la autorización, firman todos los que tienen que firmar, no suceda absolutamente nada, porque lamentablemente vimos, y traigo a colación, ya que usted también lo tocó como tema de desastre natural allá en España. Aquí sucedió con Armero en el año 85. Sí. Y vaya a ver qué pasó con todos los que tuvieron conocimiento y pudieron haber evitado. Absolutamente nada pasó. Nada. Desde el mismo presidente de la República no le pasó absolutamente nada. Ni siquiera al cura que en los megáfonos y en los parlantes de la misma iglesia le manifestaba a la gente que se quedara en las casas, que el agua no subía más de los tobillos. Nada. A esa gente no les pasó absolutamente nada. Pero quienes sufrieron las consecuencias hoy en día todavía tienen sus problemas psicológicos, físicos, familiares y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un problema que mientras no se acabe la corrupción y mientras ojalá se aplicara la ley tal cual está escrita, porque escrita se ve muy bonita, pero no se cumple, hombre, saldríamos de muchas cosas. Mire lo sucedido en República Dominicana, es triste. 124 vidas perdidas en un edificio que hacía 2 años atrás había presentado un incendio y que la estructura, perdón, la estructura había quedado fracturada y lo único que hicieron fue maquillar todas las grietas que se presentaron. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer esa discoteca, sabemos la magnitud física o la planta física, la instalación de ella, y sabemos que no era para tanta cantidad de personas de ese día del evento, de la fatalidad, porque se perdieron 124 vidas de personas. Y después salen todos, desde el mismo presidente, a poner la cara, a decir que no sabemos qué pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que decíamos al principio, nosotros también somos responsables por nuestra seguridad, por nuestra integridad. Hay que saber dónde estamos, a dónde vamos, ¿no? Lo primero que uno debe saber, como siempre dicen, es el plan de evacuación. Y en ningún evento, no nos hablemos mentiras, en ningún evento le dicen a usted cuando va ingresando, mire, este es el plan de evacuación o usted lo encuentra pegado en la puerta. Falso, eso nunca está. Entonces, es muy bonito cuando hablamos de la norma y etcétera, pero vuelvo y reitero el dicho coloquial, del dicho al hecho hay mucho trecho. Por acá nos dice
César Augusto Ahumada, para Colombia, diplomado, facturación, auditoría, cuentas médicas, eso creo que está equivocado y lo mandó a un correo donde no era. Por aquí, bueno, no sé si ha sido muy interesante escucharlo, Francisco, en el día de hoy. Usted con esos conocimientos que tiene, de verdad que estos temas son importantes. Ojalá quienes asisten hoy se conviertan en multiplicadores, como siempre le hemos dicho aquí en AIMSE. Se trata de eso, de sembrar esa semilla para que crezca, para que se multiplique y sean ustedes esos multiplicadores de llevar estos mensajes a donde ustedes trabajan, con quienes ustedes comparten constantemente. Y no nos quedemos con lo poquito o mucho que logremos aprender, porque de eso no se trata. Conocimiento que adquiramos, conocimiento que debemos repartirle a quienes estén interesados y es la filosofía de AIMSE Colombia. Pues sí. Francisco, agradecerle por su participación en el día de hoy. Ojalá estos temas, estos eventos, dijera uno, no podemos darle más entrada porque no tenemos más espacio, pero desafortunadamente hay gente que esto no le interesa y después los ve uno dándose golpes de pecho en las calamidades. Francisco, le doy el micrófono para sus palabras de cierre y de despedida de este conversatorio del día de hoy. Bueno, Henry, muchísimas gracias por, como siempre, por invitarme, por colaborar y, como tú bien dices, poder colaborar en el evangelio de la seguridad, ¿no? Por así decirlo, poder predicar la palabra para que todo el mundo conciencie. Pues mira, Shakira, la pobre mujer, buena cantante, estaba concienciada en ese momento, ¿eh? Hay, cada vez la gente está más concienciada de los asuntos y tenemos que llegar desde base en los colegios, las universidades, en las empresas, en todos lados tenemos que generar esa cultura de seguridad porque es importante de que tú vayas con tu familia a un evento. Yo ya lo hago de manera, como se dice, de partida profesional. Muchas veces voy a tomarme un café a un bar, si tiene más de 2 salidas, miro dónde está la salida, miro dónde están los extintores, miro, porque siempre me pasa igual, ¿sabes? O sea, ya es una obcecación, ¿no? Pero sí que es verdad que, como bien dices, querido amigo, en esta labor estamos, ¿no? Desde el Foro Iberoamericano, con AINSE, ADISPO, poder compartir esa sinergia de ambos lados del Atlántico y que hablamos el mismo idioma y que tenemos que compartir nuestros conocimientos y poder llegar a cada rincón de cada país, para concienciar primero a los políticos. Los políticos son los primeros que tienen que aprender de seguridad y que tienen responsabilidades. Ellos creen que no, pero sí tienen responsabilidades, ¿eh? Y entonces nosotros también tenemos que ser activos en ese tema y estar frente a este asunto para poder ayudar a la comunidad internacional de que cada vez un mundo más seguro, geopolíticamente somos más inciertos. Miren cómo estamos en Europa, no sabemos dónde vamos, dónde viene, Rusia, Ucrania, ahora Oriente Medio, ahora... Y son problemas que tenemos que ser más resilientes, más competitivos en el ámbito de la seguridad por el fin por el bien de la humanidad, macho, desde principio de base, ¿sabes? Entonces, yo te agradezco, Henry, de verdad, de corazón. Estoy a vuestra disposición y ha sido un verdadero placer compartir este ratito con vosotros. Gracias, Francisco. Gracias a usted por su participación y, como siempre, su apoyo para con nuestro capítulo AIMSE Colombia. Agradecerles a quienes nos acompañaron en el día de hoy e invitarlos para dentro de 8 días un nuevo tema. Vamos a hablar sobre el crimen organizado, pero esta vez vamos a hablar de cómo llegan o cómo estamos, entre comillas, desafortunadamente, exportando esas bandas delincuenciales transnacionales o el crimen organizado transnacional desde nuestra región Latinoamérica hacia Europa. Así que los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias. Quienes estén interesados en adquirir el certificado del conversatorio en el día de hoy, me pueden escribir al WhatsApp más 57 320 201 67 35 o al correo presidenteColombia@aimse.org. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo un excelente fin de semana, muchos éxitos y bendiciones. Dios los bendiga.